Después de días de intensa búsqueda, las autoridades arrestan a quien se cree es el sospechoso que mató a 5 hondureños con un rifle semiautomático. Inician los operativos del presidente Joe Biden en la frontera para controlar el flujo de migrantes. Desplegará a 1.500 soldados. Pero ¿qué más incluye en su estrategia? Un operativo contra el tráfico de fentanilo en la llamada Internet Oscura acaba con drogas y miles de dólares confiscados. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez. Y mire, iniciamos con lo siguiente. Autoridades arrestaron a quien se presume es Francisco Oropeza, sospechoso de haber asesinado con un rifle AR-15 a sus vecinos. 5 miembros de una familia inmigrante hondureña, incluyendo un pequeño de 9 años de edad. El viernes por la noche en Cleveland, Texas. Dayanis López con los últimos detalles de esta historia. Dayanis. Abel, y vamos a presentarles las primeras imágenes del arresto de quien se cree es Francisco Oropeza. En las imágenes se puede apreciar que se lo llevan esposado en la ciudad de Cotton Shoot, en el estado de Texas. En otras imágenes se observa a Oropeza sentado dentro de uno de los vehículos policiales. El lugar donde fue arrestado se encuentra a pocas millas del lugar del tiroteo del viernes por la noche, donde disparó contra 5 inmigrantes hondureños. La urbanización residencial se encuentra en el condado de San Jacinto, a unas 50 millas del centro de Houston. Según el alguacil, el sospechoso fue atrapado escondido en un closet debajo de montones de ropa. Fue hallado gracias a información que les fue proporcionada a través de una llamada del FBI. Y pues ahora vamos con un poco más de detalles sobre lo que fue esta cacería humana que llevó al arresto de este sospechoso. Se espera que las huellas dactilares confirmen su identidad. Todo indica que Francisco Oropeza logró ser aprehendido después de 4 largos días de intensa búsqueda, la cual involucró más de 250 agentes locales, federales y del FBI, así como una recompensa de $80,000 por información del paradero de este criminal. Oropeza habría sido encontrado en la ciudad de Cotton Shoot, en Texas, unas 16 millas al este del área de Cleveland, donde asesinó a sangre fría a 5 inocentes, miembros de la familia García, incluyendo a una madre y su hijo de 9 años de edad. De acuerdo al fiscal de distrito del condado de San Jacinto, Todd Dillon, Oropeza fue llevado a la cárcel del condado de Montgomery y está acusado de asesinato en primer grado. Asimismo, autoridades estaban en espera de que las huellas dactilares confirmaran su identidad. 7 horas antes del arresto, el FBI de Texas había publicado en redes sociales que se encontraba analizando cientos de datos de agentes a pie, en vehículos y dentro de los centros de comando móviles, utilizando todos los recursos humanos y tecnológicos bajo la pista de Oropeza. El sospechoso es identificado como Francisco Oropeza Pérez Torres, mexicano de 38 años de edad. Cuenta con un récord de al menos 4 deportaciones, esto según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la primera vez por orden de un juez de inmigración en marzo del 2009 y después en septiembre del mismo año y posteriormente en enero del 2012 y julio del 2016. Francisco Oropeza, la noche del viernes, después de que su vecino Wilson García le pidiera que dejara de disparar su arma al aire porque sus pequeños no podían dormir, se dirigió a la casa de la familia García y abrió fuego, matando primero a la esposa de García, Sonia Argentina Guzmán, de 25 años, a su hijo de 9 años, Daniel Enrique Lazo, a Diana Velázquez Alvarado, de 21, Julisa Molina Rivera, de 31, y Josué Jonathan Cáceres, de 18, todos familiares y de origen. Según las autoridades, la llamada que denunció el lugar donde se hallaba el sospechoso fue realizada alrededor de las 5:15 de esta tarde, hora local. Aproximadamente una hora después, Francisco Oropeza fue capturado. Sin duda, seguiremos al pendiente de esta historia. Abel. Gracias, Dayani. Por supuesto que estaremos al pendiente del desarrollo que vaya teniendo esta semana. Bueno, y vamos a la frontera, donde los próximos días serán desplegados 1.500 soldados para ayudar con la posible oleada de migrantes. Esta es parte de la estrategia del presidente Joe Biden cuando acabe el título 42. Desde Washington, DC, Alfredo Miranda nos dice qué más incluye su estrategia. En la medida en que se acerca el día de la finalización de la vigencia del título 42 el próximo 11 de mayo a las 12 de la noche, la administración Biden comienza a desplegar toda su maquinaria estratégica que le permitirá lidiar con lo que se anticipa será una ola de migrantes llegando a la frontera sur. Hoy se ordenó el despliegue de 1.500 efectivos del ejército y los Marines. Ver 1.500 soldados
con sus equipamientos, con sus uniformes a la frontera, tiene un efecto intimidatorio. Tuvieron bastante tiempo para prepararse en una manera mejor. El Departamento de Seguridad Nacional elaboró un plan de 6 pilares que incluye aumentar los recursos en la frontera sur, incrementar la eficiencia en el procesamiento, imponer consecuencias a quienes entren al país de manera ilegal y reforzar las instalaciones de las organizaciones sin fines de lucro. Es un plan muy amplio que no será fácil de implementar, de hacer realidad. Otra medida anunciada es la implementación de centros de procesamiento de inmigrantes y solicitantes de asilo en Colombia, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, con el propósito de evitar que las personas lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Ellos entrevistarán a solicitantes del programa de admisión de refugiados de Estados Unidos y proveerán un proceso rápido de un gran número de personas. Además, los migrantes podrían ser evaluados y referidos para seguir caminos adicionales a los Estados Unidos u otros países para los que sean elegibles. Después del 11 de mayo se anticipa una nueva ola de inmigrantes llegando a la frontera, hecho que significaría una situación crítica para el presidente Biden, razón por la cual habría optado por el envío de militares. Para evitar que durante la campaña para la reelección, cuando empiece, esto sea uno de los temas que le van a hacer daño. Él quiere demostrar que está controlando esto sin utilizar esta medida, el título 42. El Departamento de Seguridad Nacional también tiene previsto perseguir a organizaciones que trafican con inmigrantes y colaborar con socios internacionales y organismos no gubernamentales en la frontera sur. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y a propósito, en el sur de Texas, la patrulla fronteriza ya se prepara para lo que pueda ocurrir ante una posible oleada de inmigrantes. Hoy realizaron un simulacro. Reina Luna nos tiene las imágenes y los detalles de cómo lo hicieron. De este a oeste, autoridades migratorias de la frontera de Estados Unidos con México se preparan para contener la oleada migrante que se espera aumente dramáticamente ante la cercanía del fin de título 42. Todos tenemos hambre y esa gente pues viene por necesidad, no por deporte ni por nada de eso, ¿no? Viene por necesidad, es gente que tiene necesidad, por eso arriesga tanto. ¿De dónde viene? Esta tarde en el puente internacional Gateway que une a Brownsville, Texas con Matamoros, Tamaulipas, agentes de aduanas y protección fronteriza, estatales de condado y municipales hicieron el simulacro. Las autoridades mexicanas también hicieron lo propio. Aduanas y protección fronteriza no aceptó entrevistas, pero ofreció una escueta declaración escrita en la que resume el objetivo: prepararse para responder a disturbios, intentos de migración masiva y garantizar el procesamiento seguro de viajeros en nuestros puentes internacionales. Este tipo de ejercicios se van a estar repitiendo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, preparándose para el 11 de mayo. Lanzando bombas lacrimógenas y fuertemente armados, procedieron al cierre del puente y al establecimiento de grandes muros con alambre concertina. Para muchos, el no dejar que los migrantes ingresen a este país es injusto. Sí, me parece bien que ellos busquen una mejor vida, ¿verdad? Pero pues, el problema aquí es que no los dejan pasar y ahí están sufriendo ellos ahí en el borde del río. Las autoridades han resuelto que en caso de disturbios se pondrán en acción otros operativos a cientos de metros a la redonda del cruce internacional, pero además se solicitará el apoyo de otro tipo de agentes de la ley y el orden. Desde Brownsville, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Y al otro lado de la frontera, en Tijuana, Baja California, los albergues nuevamente están saturados con la cantidad de personas que llegan todos los días a la frontera. Vicente Calderón nos relata en qué condiciones se encuentran los migrantes. En varias ocasiones las autoridades anunciaron el cierre de este gimnasio habilitado como albergue, pero nuevamente está hasta el tope. Alojan aquí a venezolanos, cubanos o nicaragüenses expulsados de Estados Unidos, pero también a mexicanos y otros extranjeros que siguen llegando a la frontera esperanzados en conseguir asilo en la Unión Americana. Tememos que los albergues se vacíen por la gente que se quiera aproximar a la garita. También hay quienes llegan directo a entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense. Una de las migraciones que ha llegado a Tijuana en estos últimos flujos.
Kirguistán, Kazajistán. Como este nuevo grupo que acampa entre dos de los muros del límite con San Diego. Nosotros tenemos 3 días esperando. Este hombre prefirió no identificarse, pero dice que hay más paisanos y de otros países. La India, África, Chile. Bogotá, Colombia. ¿Cuál otra hay? Salvador. Su caso y muchos similares movilizaron a sus paisanos que ya vivían aquí. Para que dejen de haber tantos detenidos en las cárceles de migración, sobre todo en Tijuana y Mexicali. ¿Y qué pasó con esas familias? Activistas y autoridades esperan que la administración Biden defina cómo procesará a los peticionarios de asilo cuando el 11 de mayo retire la restricción impuesta mediante el título 42. No es claro, no nos anuncia cuáles van a ser los criterios de cómo van a procesar todas estas solicitudes de asilo. Recientemente el cónsul de Estados Unidos en Tijuana declaró que no hay suficientes agentes en el sector San Diego para procesar adecuadamente a tanta gente. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Pasando a otro tema, la Cámara Baja de la Florida aprobó el proyecto de ley que convierte el estado, el más estricto en la legislación contra inmigrantes en el país. Ahora solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para que se convierta en ley. La nueva legislación castiga con multas y cárcel el transportar inmigrantes indocumentados. Prohíbe que un indocumentado de cualquier estado transite con licencias de conducir y hasta pide a los hospitales el estatus migratorio de cualquier paciente. Eso es en la Florida. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, campaña para reducir el bullying. Un luchador combate este problema que afecta a muchos jóvenes. Un operativo en Internet deshace una red de tráfico de drogas. Hay importantes decomisos. Le contamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero. Fíjese que el FBI y la Europol lideraron hasta ahora la operación internacional más grande contra el fentanilo y los opioides manejados a través de la Dark Web. Anthony Belchi nos cuenta los detalles de esta incautación. Vamos a verlo. Operación contra el tráfico de drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado el arresto de 288 personas que formaban parte de un entramado internacional de venta ilegal de fentanilo y otros opioides. Se incautaron 117 armas ilegales, 850 kilos de droga y casi 54 millones de dólares en efectivo y criptomonedas. Es la mayor cantidad de fondos incautados y el mayor número de arrestos en cualquier acción internacional con el Departamento de Justicia contra los narcotraficantes de la Dark Web. La operación ilegal se realizaba en la Dark Web o la red oscura, un Internet oculto creado precisamente para cometer delitos. No se puede entrar de casualidad. Necesitas primero tener un navegador modificado, el cual es de uso libre y gratuito y que puedes conseguir en cuestión de 5 minutos. Los delincuentes vendían supuestos productos farmacéuticos de marca, pero la mayoría eran falsificaciones y contenían fentanilo. Si estás vendiendo algo legítimo, generalmente no tienes la necesidad de colocarlo en una sección oscura del Internet a la cual nadie tiene acceso. Una operación policial exitosa gracias a una investigación conjunta entre Estados Unidos y otros países de Sudamérica y Europa, pero esto solo podría ser el principio, teniendo en cuenta el aumento de casos de adicción al fentanilo. El FBI nunca descansará hasta que arrojemos luz sobre los capos digitales de la droga que a sabiendas y de manera imprudente distribuyen narcóticos contaminados con fentanilo en la red oscura. La policía advierte que ese Internet oscuro es uno de los lugares más peligrosos para comprar drogas, porque no se sabe qué es lo que se compra en realidad. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y el Sindicato de Escritores de Estados Unidos se ha declarado en paro laboral. El poderoso gremio reclama más ganancias por las reproducciones en las plataformas de streaming. La decisión se tomó luego de 6 semanas de negociación con algunas empresas como Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros., Discovery y otras. El primer afectado es el famoso show Saturday Night Live, que ha cancelado su emisión de esta semana hasta nuevo aviso. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, le presentaremos a un espectacular equipo de futbolistas donde ser discapacitado no es obstáculo. Un luchador combate el bullying en las aulas, un esfuerzo para acabar con el acoso escolar.
Volvemos al aire con esto porque en México hombres armados asesinaron a sangre fría a madre buscadora Teresa Maguillal en Celaya, Guanajuato. La integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir encontró la muerte a las afueras de un jardín infantil justo cuando los padres esperaban la salida de sus hijos. Teresa se movilizaba en una bicicleta cuando le dispararon por la espalda. Murió sin encontrar a su hijo desaparecido desde abril del año 2020. Y conozca a un particular luchador que se viste de héroe para derrotar el acoso escolar que viven millones de estudiantes en México. Arturo Vega tiene la historia en el Día Internacional contra el Abuso Escolar. Este luchador combate uno de los mayores problemas que afecta a los jóvenes en México. Se trata de El Tacubo, un superhéroe que le hace llaves al bullying. Su objetivo es fomentar ambientes pacíficos. La idea de, digámoslo así, luchar o enfrentar como estas ideas violentas en las personas y promover paz en estas mentes a donde vamos, pues comenzó a gestarse desde que yo empecé a entrenar lucha libre. En México, esta conducta afecta a 18 millones de alumnos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Antes no había esa comunicación, entonces lo sufrían en silencio. Afortunadamente ahora ya es una situación que está más expuesta y que se puede prever y que podemos evitar hasta el suicidio. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, entre enero y febrero de este año se ha registrado un crecimiento del 347% de casos de bullying, comparado con el mismo lapso, pero de 2022. Entre marzo y abril de este año se dieron 2 casos de bullying que alertaron a las autoridades escolares en México, enfrentamientos a golpes en secundarias de Teotihuacán y Chiapas. En el primero, una alumna perdió la vida. Miramos como el acoso escolar no como una causa, sino como una consecuencia de un tejido social, de un todo. Ha normalizado tanto la violencia y que eso se va trasladando de los hogares, de las colonias, de los barrios, se va trasladando a las escuelas. Ana es originaria de la comunidad Triqui. La señora y sus hijas han vivido discriminación, una conducta del bullying. Yo quiero llevar todavía la costumbre y la tradición de mi pueblo, quiero todavía hacer huipil, chancla, para que igual mis hijas no les dé pena. Esta efeméride sirve para generar conciencia y erradicar el acoso escolar. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Y vamos ahora a Guatemala, en donde un grupo de valientes personas con diferentes discapacidades han encontrado en el deporte una motivación más para salir adelante. Vamos inmediatamente porque, como nos dice ahora mismo José Flores, pues nos relata la historia de lo que viven ellos. Varias personas que sufrieron amputaciones de algunas de sus piernas en accidentes de tránsito y otros percances se han refugiado en el fútbol, el cual les sirve como un escape y una motivación extra para salir adelante en la difícil rehabilitación que llevan a cabo todos los días con enorme esfuerzo. Pero después de que yo empecé a ver videos en YouTube y de todo eso, ¿verdad? Y ya empecé como que sí hay oportunidad. Estos valientes futbolistas proyectan toda su energía y motivación y en forma ejemplar acuden a los entrenamientos en el Hospital de Rehabilitación del Seguro Social para dejar de manifiesto sus cualidades con el balón. Nace a raíz de un sueño de conformar un equipo de amputados para representar dignamente a nuestro país en algunos eventos internacionales. Los estupendos jugadores demuestran a las personas que nada es imposible en la vida, con mucha actitud y carácter, por lo que incluso arriesgando su integridad física buscan sobresalir con la pelota para poder demostrarse a sí mismos que son capaces de salir adelante, e incluso hay varias mujeres que participan en las prácticas como parte de su rehabilitación. O sea, pase la bola aquí, derecha, pase al centro, pase a la izquierda. Que a pesar de el problema que tenemos, pues me doy cuenta de que hay nuevas oportunidades. Estas valientes personas se esfuerzan a diario y le envían un mensaje a los demás pobladores de que no existe impedimento para salir adelante a pesar de la discapacidad que tienen. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar.
Y escuchen bien, amantes de los deportes, crisis en el club PSG deja al campeón del mundo, Lionel Messi, fuera de su proyecto. Así lo anuncian medios franceses tras la sanción de varias semanas que recibió el delantero cuando este efectuó un viaje no autorizado por el club. La tensión entre el jugador y el club parisino se da a pocas semanas de la finalización de su contrato. Y el impresionante accidente de una grúa quedó grabado por trabajadores de una mina en Chile. En las imágenes se ve cómo la maquinaria intenta elevar una excavadora para trasladarla del lugar cuando en minutos esta pierde estabilidad y termina colapsando. Los trabajadores se calificaron como un milagro que el hecho no dejara víctimas fatales. Pero qué susto se llevaron indiscutiblemente estos trabajadores. Ya lo escuchó usted ahí en el video. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en Cierre de Edición.